¿Quieres aprender a tocar un instrumento como yo? Matricúlate en el Colegio Seminario de Espíritu Santo. Buenas noches, chicos, nosotros somos Bateristas por Minuto, una iniciativa, un programa que se nos ocurrió con mi querido amigo David. Y pues bueno, como esto es algo nuevo, esta es la primera versión o la primera sesión que hacemos de esta iniciativa, pues vamos a empezar presentándonos. Mucho gusto, joven. Mucho gusto, David Gómez, Guairico. He tocado en Drum Dog, Inhumación, Astral Dissonance, ahorita con Without Mind, Hitomasa Fiamma y otras cositas por ahí que pronto escucharán. Muchas gracias aquí a mi amigo Miguel por la invitación y con toda a gozar del programa. Bueno, yo soy Miguel Diego. Empecé tocando guitarra hace muchos años. Prácticamente pues fue como mi primer acercamiento al mundo de la música. Más o menos a los 8 años fue que a mí me regalaron mi primera guitarra, pero yo siempre tuve una obsesión con ser baterista. Siempre fue algo que a mí me hacía muchísima ilusión. Y yo recuerdo siendo un crío pedirle a mis padres una batería y pues obviamente me dijeron lo que le dicen a cualquier niño cuando pide una batería. Nadie te va a aguantar con ese ruidaje en la casa, entonces pues fue como una negativa, un no rotundo y absoluto. Uh-huh. Y casi que en algún momento la guitarra vino siendo un premio de consolación, como esa iniciativa, ese acercamiento que yo quería tener con la batería. Y fue algo que a mí me obsesionó durante muchísimos años, hasta que pues comencé a tocar de una manera un poco más seria en la adolescencia. Ya cuando comencé a tomarme muy en serio el estudio de la batería fue hace más o menos 6 años. Ahí sí yo puedo poner como anécdota la pandemia. Okay. O sea, en la pandemia estuvo muy de moda ese comentario de si la pandemia no te transforma y si no sales de esta etapa teniendo una nueva habilidad, un nuevo conocimiento, perdiste el tiempo. Y pues yo me lo tomé un poco en serio con el estudio de la batería y comencé a estudiar con un profe, con un amigo que esperamos tener acá, que es Camilo Moreno. Uh-huh. Me empezó a enseñar cositas y pues por azares del destino terminé tomándomelo en serio y terminé tocando mucho más batería que guitarra. Ok. Melo. Soy baterista de Licantropía, pues obviamente ahí esa es mi banda. Donde he desarrollado la carrera. Espero que la hayan escuchado y si no, pues los invito a escucharla. He tocado como músico de sesión en varios proyectos y pues bueno, me gusta aprender y me gusta pues brindar también mi conocimiento a todo aquel que lo considere valioso y lo pueda tomar. ¿Qué opinas, David? No, con toda, sí. A mí también me gusta compartir lo que conozco. No lo que sé, sino lo que conozco. Que no es que sea mucho, pero se comparte con todo el cariño. Bueno, por otro lado, estamos grabando este programa, esta sesión en mi casa. Básicamente esto también fue una iniciativa que yo tuve hace un par de años, en donde se juntaron el hambre con las ganas de comer. Tenía una opción de hacer lo que siempre había querido, que era un pequeño estudio para poder hacer bulla sin molestar a nadie, porque pues lo que menos quiere uno es incomodar. Ni a la familia, ni a los amigos. La batería es el instrumento más malagradecido que existe, güey. Pues no sé, sí, siempre le tiran duro al instrumentico, pero pues uno se puede ganar muchos enemigos solo por el hecho de practicar si uno no lo sabe hacer. Inclusive un muy buen baterista, si está dándole constantemente durante muchas horas al día, puede llegar a estresar a algunas personas de cercana convivencia. Sí, pues en mi caso sí me ha tocado sufrir bastante con la cuestión de los pads de práctica. Pues digamos que ahorita tengo unos muy improvisados con una espuma ahí, precisamente para no incomodar a los vecinos, porque ya hubo una familia que hace un tiempo se fue
se fue por la incomodidad del ruido y pues qué gonorrea. Y los vecinos que tengo actualmente sí no les agrado por eso. O sea, Sí, uno se puede ganar bastantes enemigos solo por el hecho de, pues, de tocar. de tocar. Marica, yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, yo siempre sufrí de lo que es que hoy en día le quieren poner apodos y términos a cosas naturales como tamborilear en la mesa. Uh-huh. Yo estaba en clases en el colegio y todo el tiempo era pensando en música, pensando en que quería tocar los air drums con 2 lápices Sí. en el pupitre de Sobre atrás. el cuaderno, claro. Pero llega un punto en donde es estresante para los demás. Me pasa todavía hoy en día, yo trabajo y en la oficina, marica, a veces simplemente uno está escuchando un tema y se le va el ritmo y te das cuenta de que todos tus compañeros te están mirando y hasta les parece gracioso porque... No, claro. No, a mí me pasa todavía también. O sea, cuando yo estaba en la bodega, en mi último trabajo, así formal, por decirlo así, sí me pasaba eso. Me regañaban por estar tocando a cada rato ahí. Y pues yo practicaba mucho lo de las bandas en ese momento, pues yo practicaba bastante ahí en el puesto ahí. Pues hubo un tiempo que no había mucho que hacer en esa bodega y pues la mejor forma para mí fue invertir el tiempo practicando en esa práctica y pues un poquito intenté que fuera silenciosa con todo y eso les hacía bulla a los parceros. Con todo y eso uno se puede ganar enemigos. Sí, la batería uno, pero es gracioso porque eso es como con la gente del común, o sea, llamando gente del común a gente no músico. Sí, más que la gente pero más... los bateristas son los músicos más codiciados. Pues, ¿cuántas propuestas para tocar en bandas te llegan a la semana? No lo pongamos ni por día. No, a la semana, no, ya hace un rato que no, pues sí ha bajado en este momento, sí también, pero sí suele suceder que es más recurrente que busquen a un baterista que busquen a otro músico. Esa fue una de las razones por las que yo terminé tocando batería, de hecho, porque, pues como ya lo dije, yo era guitarrista, componía en mi banda y la búsqueda de un baterista que se acomodara a lo que estamos haciendo, a lo que queríamos hacer, pues fue un proceso prácticamente insufrible, bueno, o sea, sí, conseguir un músico que tenga tu misma mentalidad, tu misma sintonía, que vaya hacia la misma dirección, a veces se vuelve un proceso tedioso y pues básicamente, desde mi punto de vista fue como, quiero hacerlo, no conseguí baterista, estoy cansado de buscarlo, creo que no lo voy a encontrar, entonces a huevo lo voy a hacer yo. Esa fue como mi experiencia de por qué terminé tocando batería. Pero yo tengo una pregunta más para David. Señor. Ahorita nosotros hablábamos de los air drums y de tener los tics nerviosos. ¿Sirve el air drum para practicar batería? ¿O un baterista que diga yo toco batería porque toco air drums puede llamarse baterista? Pues yo creo que es prácticamente todo el mundo empieza así. ¿O cuál es la pregunta? ¿Qué es un baterista? Y es que es Qué pregunta complicado tan porque difícil, pues a güey. mí me cuesta darle definición, pues, pero de pronto pues es como el hecho de poder darle un sonido armónico a un ritmo, ¿sí? en el instrumento, pues en este caso la batería, ¿no? O sea que suene audible y de una forma que pueda entender el público, ¿sí? O sea, una interpretación limpia, así no sea compleja, ¿sí? Porque, pues, Podemos concluir que no es lo mismo hacer sonar un instrumento que tocar un instrumento. Pues es que interpretarlo, a mí me gusta más esa palabra, interpretar el instrumento, sí, no, ya requiere un conocimiento a veces como algo técnico, así sea, sí, o sea, como ejecutarlo, como las posiciones, ciertas, digamos, en este caso, al menos el agarre, ¿no? O sea, lo básico es el agarre, porque pues, digamos, hay mucha gente que cuando va a tocar por primera vez el instrumento, pues de una cogen más y más las baquetas de una. Ese es el primer error de cualquier baterista, ¿no? Entonces cuando ya uno ve que están así, ya dice, está aprendiendo,
sí. Sí, pero entonces... Sin tocarle la vena a nadie. He visto bateristas que tocan en bandas y cogen mal las baquetas, güey. Entonces, sí, eso es importantísimo. Pienso yo que es como lo más básico, así de lo básico. Entonces, digamos que esas cositas, pues lo van a uno como formando, ¿sí? O sea, uno empieza así como decía Miguel al principio, o sea, como, pues, o sea, en la plena ignorancia que uno no es nada de eso, pero, pues, digamos, si su merced pasó de ese punto hace, ¿cuánto? 6 años, decía, que se lo tomó ya en serio. Yo aprendí a coger unas baquetas bien hace 6 años. Eso, sí, o sea, es que eso, así y duré tocando batería 8 años mal. Antes, ajá. No, en donde yo ya normal, decía, marica, grabé, toqué en vivo, tenía batería, tenía platillos, tenía banda y tocaba mal. Sí, no, claro, a mí me pasaba eso, o sea, yo todavía me estaba adaptando como al agarre de las baquetas y eso, en mi caso, ha sido a medida que como que han evolucionado el tipo de bandas en el que he estado. Entonces al principio pues la técnica era diferente y ahorita manejo otra técnica actualmente, o sea, como una más enfocada en digamos en la velocidad, sí, porque antes me gustaba era pegarle duro, o sea, yo tenía era mucho la maña de mandarlo con el porrazo del blast beat con todo el brazo, uh-huh. ¿Sí? Y pues ya ahorita me tocaba intentar como más relajado, o sea, desde la muñeca hacia los dedos. Los dedos. Y no tan... Sí, entonces esas cosas también me ha tocado cambiarlas. ¿En qué momento usted se dio cuenta de que tenía que hacer ese cambio y esa transición? Cuando me empezó a incomodar tocar a esas velocidades como en dolores, cosas así, ¿sí? Entonces cuando uno empieza... Exceso de tensión. Sí. Y todavía hoy en día uno se tensiona tocando. Llega un nivel a ciertas velocidades en donde es inevitable tensionarse un poco. Pues siento yo que no es que sea inevitable, o sea, si eso sucede es porque todavía falta dominio de la velocidad, ¿sí? Uh-huh. Es posible tocar sin tensionarse, ¿sí? O sea, no tampoco quiere decir que uno tenga que llegar a la tensión para sentir que puede tocar eso, ¿sí? O sea, eso es mientras uno está como aprendiendo a dominar ciertas cosas, sea lo que sea que esté enfocado en aprender, ¿sí? Que era lo que hablábamos ahorita fuera de la cámara, ¿no? Como ese proceso de que tocar cualquier instrumento, y más lo es la batería, requiere constancia física y adaptación. O sea, sobre todo como esa adaptación es como prácticamente como hacer ejercicio. O sea, sí. Yo no puedo pretender llegar al gimnasio y entrenar un día y estar al nivel de un competidor, no sé, culturismo super pro, saltándome todo ese proceso. Es lo mismo, yo no puedo saber coger unas baquetas, tener algo de dominio rítmico y practicar un día al mes y esperar una evolución mágica de la noche a la mañana. Algo que a mí me ha funcionado mucho en los últimos años, pues es realmente dedicar un pedazo del día, sea cual sea, a algo de práctica, pero una práctica medianamente bien estructurada, que pues es como con el metro, hacer ciertos ejercicios, por lo menos un calentamiento muy básico y enfocarme en alguna técnica que quiero dominar. Sí, claro. Sí, no, yo he estado también ahorita practicando, digamos, recientemente yo nunca fui de sacar dobles en los pies y hasta ahorita me tocó ya por cosas físicas, digamos, eso que me preguntaba hace un momento. De la tensión. Porque cuando se da cuenta uno ahí de que tiene que hacer esos cambios, ahí me tocó. Es que sí me tensionaba bastante. ¿Cuántos años lleva David tocando batería? Yo llevo como 18 o 19 años ya. Yo empecé en la iglesia, cuando estaba con mis papás. Para muchos... En el grupo. Las iglesias, muchos las critican y las odian, pero he conocido muchos músicos
que empezaron a tocar gracias a una iglesia. No, sí, claro, yo ¿para qué? Pues yo... Las iglesias son lugares en donde pueden ir a hacer pegué bulla ahí. sin que los juzguen o los critiquen. Bueno, por sus creencias de pronto un poco. Pero No, les y- pueden enseñar instrumentos. Sí, no desacredito esa parte, no desmerito esa parte porque pues en la iglesia duré como 2 años ahí dándole de a poquitos. El baterista que tocaba en el grupo con mis papás originalmente, el man me pasaba material de bateristas. Me pasó por ahí unas cosas del man de Red Hot Chili Peppers y de Mike Pornoy. Man de Red Hot Chili Peppers, ¿cómo se llama? Chad Smith. Sí, Chad Smith. Y Pornoy. Ahora que usted está tocando ese tema de los orígenes de la iglesia y de ciertos bateristas, pues vamos como a preguntarnos cuáles han sido las influencias. Todos tenemos músicos que nos inspiran o bandas gracias a algunos músicos que nos llevaron a querer tocar algún instrumento. Sí. Ya sea porque nos gustaba cómo sonaba la banda o porque nos gustaba cómo tocaba alguno de sus músicos. El bateroñero, El batero. El bateroñero. Mencióneme 3 influencias principales que usted pueda catalogar. Complicado. Las primeras que se vengan a la cabeza, no importa. Pues es que me tocaría hacer como un resumen de todo, porque a medida que ha pasado el tiempo, pues también como que el estilo de composición en la batería ha ido cambiando, ¿no? Digamos, pues a mí Mike Pornoy fue como el que yo me fiché así que gonorrea, man, tan áspero, man. Sí, cuando me escuché ese disco, el Sense from a Memory de Dream Theater, no me acuerdo de qué año, como el 99 creo que es ese disco. No soy tan biblia para saberme los años de los discos. Pero, parce, ese álbum es espectacular cuando se bota ahí, Dance of Eternity. Ahí el... Yo no sé cómo es que hace ese hijo de madre, pero ahí parece muy brutal. Hay unos paradiles que se bota el man re tesos, los cambios de compases. O sea, ese tipo de cosas a mí sí siempre se me quedó, como eso. Como la influencia del progresivo. Del progresivo, pero sobre todo como cuando, de esa época noventera de esos manes, después vinieron bandas así como había una que llama Andrómeda. No la conozco. Parce, brutal. ¿También es de progresivo? Progresivo áspero, sí. Y digamos... Bueno, acá nos gustaría poder mostrar bandas también, pero a veces supongo que va a ser complicado por estas vueltas del copyright claro, y el demás. copyright, si no... Pero bueno, también Andrómeda. estamos escuchando recomendaciones, ¿no? O sea, yo Andrómeda. no conocía Andrómeda, la voy a escuchar gracias a David. Está Escúchenla brutal. ustedes. Hay un álbum que se llama 2 Equal 1. Píllelo, maquia. Bien. O Symphony X. Symphony X también es progresivo. Esas banditas así, bueno. A mí me gustó mucho Dream Theater y Symphony X, pero porque yo en esa época, cuando conocí esas bandas, tocaba guitarra. Pues que los Entonces, guitarros son animales. Pues, parce, o sea, uno como guitarrista ver a un John Petrucci o a Michael Romeo, parce, eso es brutal. O sea, estamos hablando de bandas que manejan unos niveles de virtuosismo Sí, que no son comunes. O sea, alectoso. incluso hay muchas personas a las que las bandas de progresivo les parecen aburridas y dicen que es música hecha por músicos y para músicos. Yo voy a decir una cosa con todo respeto, Coman mierda. pero los que no les gusta así el progresivo y dicen que qué aburrido y tal, eso es pura pereza mental ahí de entender De no querer entender la sí, música, lo sí. que están haciendo. Con todo respeto, no, sorry not sorry. Es que el progresivo lo saca a uno de lo común. Uno está acostumbrado al 4/4 y Sí. está acostumbrado al 3/4. Y cuando escucha progresivo uno se encuentra con polirritmias y cosas que no son tan fáciles de entender a una primera escucha. Sí, Entonces sí, requiere como que uno meta todos sus sentidos en entender lo que están haciendo. Y pues obviamente eso es lo que se vuelve interesante. Ya a veces no es tanto de entender, sino tanto como de que sienta Sentirlo. y el tal, la vibra, sí, pues ya.
Muchos también entran es por ese lado, por el lado de la vibra. Entonces, bueno, Portnoy, es que sí, lo que le digo, o sea, con el tiempo me ha cambiado como el movimiento, ¿sí? Pero entonces David ha mencionado dos, porque mencionó a Portnoy, Andrómeda. No, Andrómeda no, Portnoy, Mike Portnoy, o sea, Okay. yo mencionaba era Andrómeda y eso Mencionaste a Chad Smith, porque de no, Red pero Hot Chili Peppers. Smith no influyó tanto en mí como Portnoy en esa época. Ujú. Entonces después pondría uy, qué pregunta tan difícil, weón. De pronto Aquiles Priester, Okay. una época que estuve muy pegado como a lo que el man hizo cuando grabaron un álbum que grabó con Angra que se llama Temple of Shadows del 2004. Parce, el álbum más espectacular. Mi que primer se ha grabado ese acercamiento tipo, weón. a Aquiles Priester fue en un video en donde él estaba tocando Symbolic de Death, y es un cover. Sí, eso lo tienen en un DVD, sí. A mí me gusta mucho el death metal, de hecho podría decir que es como mi estilo favorito. Ujú. Y pues bueno, ahí fue cuando yo conocí a Aquiles. Chris Priester por ese cover, sí, Ujú, claro, al man le correcto. gusta Dead. Pero pues la carrera del man, parce, pues ese disco, yo lo rescato, resto ese álbum y es que él tiene unas influencias que o sea, en lo que él ha citado, que, claro, también él pues cita mucho a Bobby Jarsonbeck, que es un man que tiene la cabeza en Man, otra hace cosas dimensión. re locas, güey. Por lo menos es su trabajo en Spastic Inc. es lo que más me gusta a mí, aunque él ha trabajado con más bandas chimbas, pero Spastic Inc. es como lo más volado que el man ha hecho, a mi gusto. Y él cita, y Aquiles también cita al baterista que está ahorita en Journey, ¿cómo es que se llama este señor? Dean Castronovo. Y ese man grabó con Marty Friedman, grabó Ujú. ¿cómo se llama? Dragon's Kiss de Marty Friedman, eso es como el 90. Grabó el segundo disco de Cacophony, el Go Ujú. Off del 88. Y el trabajo que más me gusta a mí de lo que he escuchado de él es un álbum que casi nadie, o sea, es una vaina súper infravalorada del speed metal, que eso es speed metal americano, es una banda que se llama Wild Dogs. Los manes... David conoce bandas muy caletas, güey. Esa banda es como del 82, weón. Eso empezó siendo heavy metal, pero hubo una época que no estaba el vocalista original. El vocalista original era Matthew McCourt, creo que era el nombre del hombre. Y el tipo pues abandonó la banda y lo entró a reemplazar un man que se llama Michael Furlong. Yo me acuerdo del nombre del man porque es que me impresionó la voz del man en ese disco. Y el álbum se llama... Ese disco es el... Cosas que no sabemos. No, ese disco se llama Reign of Terror. Reign of Terror. Como Reinado del Terror, algo así. Del 87 creo que es ese álbum. Parce, yo lo tengo en cassette. Ese es el álbum... Ese es de mis álbumes favoritos que tengo ahí en la colección porque... Espere. Probablemente hay gente que nos escuche que no va a saber que es un cassette. Entonces, no, yo creo que sí, ojalá que sí, muchachos, no me hagan eso. Que nos escuche, espero que nos escuche gente joven también y que diga, bueno, pues sí. Que es tener un Busquen disco que es un en cassette, cassette, güey. un álbum en cassette, busquen un cassette, sí, todo bien. Ese álbum, pues, parce, para mí es fenomenal los feels que se hace Castronovo, y entonces obviamente escuchando a esos dos bateristas sí se nota mucho la influencia en Aquiles, en su estilo. Entonces, Sí. digamos, ya como tal de los trabajos de Aquiles, hay unos álbumes que él grabó con una banda que se llama Hangar. Ujú. Hay los dos, creo que son los dos primeros, el uno del 99, no mentiras, del 2001, es ese álbum que se llama Inside Your Soul. Parce, ese tiene unas cosas re brutales para la época, eso es del 2001 y ya era Que serio. lo ponen a flipar aún. Marica, ese disco sí, o sea, de hecho yo vi como un DVD del hombre que se llama Inside My Drums, y el mancito se bota ahí temas de ese disco, y el primer disco que grabó con Angra que se llama Rebirth. Qué chimba eso que usted está mencionando de los DVDs, porque
probablemente también va a haber gente que no sabe que es un DVD. Pues, Parce, antiguamente, y eso que nosotros no estamos tan viejos, weón, presuntamente, ¿no? O sea... Pero ya estamos entrando en Estamos esa entrando edad. en una nueva brecha generacional, pero es que yo he tenido mucho contacto con músicos vieja guardia de acá, y la accesibilidad a todos los medios ha cambiado de una forma tan brutal que hoy en día el que quiera aprender un instrumento le basta con tener acceso a internet y querer hacerlo. Mientras que antiguamente la accesibilidad para uno aprender un instrumento, una canción... Yo he hablado con parceros que me dicen que en los 90s, en los 2000s, para sacarse una canción en guitarra les tocaba irse al centro. Nosotros vivimos en Bogotá, en el centro habían lo que llamaban las casetas de la 19, caminar y buscar las partituras, las partituras de determinada canción que se querían aprender y las compraban y eran fotocopias y con eso ya se podían ir a sus casas a escuchar la canción que probablemente tenía grabada en un cassette que se las había pasado el amigo y ahí sí podían estudiar una canción. Cuando hoy en día pues la accesibilidad es tan fácil como que yo creo que hay muchos músicos que no se preocupan en cultivar el oído, en procurar aprender canciones de oído, en escuchar y replicar o en ver y replicar, porque toda la información está tan ahí y todo el mundo quiere todo tan fácil que es como cómo tocar tal canción y quiero un tutorial que dure menos de lo que dura la canción. Entonces eso es muy complejo. Incluso la accesibilidad a los medios, o sea, si hoy en día para muchos es súper difícil tener una batería o tener una guitarra o tener hasta un par de baquetas, podemos decir que hace 20 años era una aventura. A mí me lo contaba un parcero que para él en esa época era una aventura irse al centro a comprar un pick de guitarra. Y ya eso era como la super odisea de soy guitarrista y quiero ir al centro a comprar un pick, y se echaban todo el día solo yendo por un pick. Sí. Pues ahorita, por lo menos yo fui de la época que ya existía el Guitar Pro, pero yo vine a manejarlo mucho después. Pero ya yo sigo usando el 5. No, yo sí he cambiado ya. Me quedé en hace 20 años. Pero pues sí, ya era una época, por lo menos en la que yo empecé ya a darle a la música, que ya se puede acceder a más cosas mucho más fácil. Entonces, digamos, eso de los DVDs, pues no era que yo tuviera... Siento decepcionarlos, si aquí les sirve esto, lo siento. Tenía el DVD pirata. Tenía el DVD pirata. Pero es que eso también era una aventura, güey. Lo siento, Aquiles, lo siento. Eso era una aventura, uno... yo iba al Centro Comercial Panamá a comprar los DVDs piratas. Éramos niños de colegio que no teníamos un trabajo, una economía muy solvente como para... Y los CDs eran gustos caros, no cualquiera se los podía permitir. De hecho, en esa época, cuando nosotros comenzamos a escuchar, cuando yo comencé a escuchar metal, el acceso que uno tenía a la música era Ares y como esas compilaciones que hacía la gente para compartir música y descargarla. Y eso que a veces salían cosas que no eran Ares. No eran, güey. Usted buscaba me acuerdo, yo estaba buscando un DVD, un video de Stratovarius, un concierto de Stratovarius que hoy en día está por ahí en YouTube, es como del año 95. Y lo más seguro es que fueras a descargar un video de un fragmento de ese concierto y te saliera un video pornográfico. Sí. Salían ahí severas joyas. Por Ares hubo mucha confusión en algún momento respecto a bandas. O sea, había gente que pensaba que una canción era de una banda y terminaba siendo de otra. Sí, eso sí me pasó varias veces, sí. Pasó, por ejemplo, cuando yo comencé a escuchar rock y metal, a mí me gustaba mucho el heavy metal español, lo clásico, o sea, digamos, hablamos de lo que fue la entrada de uno al mundo del metal. Barón Rojo, Obús. Pero, por ejemplo, había una confusión. Saratoga. Había una confusión entre la gente que no sabía si una canción era de Tierra Santa o de Saratoga o de Mago de Oz. De Mago de Arroz. No, Mago de Arroz sí. Hoy en día no existe ese problema. Hoy en día la gente tiene acceso a un celular, abre Spotify y tiene literalmente todo el catálogo musical de prácticamente cualquier banda que quiera escuchar. Sí, eso es la ventaja. Hay canciones que para mucha gente son clásicos y las llevan escuchando toda su vida y que también lo digo sin vergüenza. Yo llegué a escuchar hasta hace muy poco precisamente por esa accesibilidad de que
tengo toda la discografía de todas las bandas y simplemente pues puedo escucharme un disco completo que nunca había tenido la oportunidad de hacerlo anteriormente. Sí, eso. Sí, antes se ñoñaba uno diferente. Por lo menos yo, bueno, aguanta hacer otro programa para eso, pero yo con la música le di un trato también re diferente. Sí, Vamos a hablar de ese tema entonces en un nuevo programa para no nuevo desviarnos. programa. Y la última influencia se la cuento ahí. Vamos a Aquiles. ¿Quién era el otro parcerito? Mike Portnoy. Aquiles. Yo pondría, de pronto no tanto porque toque igual, sino porque el man, el estilo del man me voló mucho la cabeza cuando lo escuché. Alex Rudinger. Digamos el man. Pero él ya es mucho más reciente. Sí, yo creo que ese Alex man debe ser más joven que yo. Pero Alex Rudinger lo conocemos gracias a YouTube y a los covers que él hacía. Sí, posiblemente. Sí, pues yo lo conocí porque una vez estaba en una reunión con los muchachos de Inner, creo que era con los Inner Betrayer. Saludos a nuestros amigos de Inner Betrayer. Y escuchen Inner Betrayer. Y en ese momento creo que estábamos con Steven en la casa de Andrés y estaba todo el parche, pero estábamos ahí viendo bandas. En ese momento me acuerdo que Jorge puso Born of Osiris. Yo no había escuchado Born of Osiris y marica, también me voló la cabeza. ¿Qué es eso? Me voló la cabeza de una esa banda. Yo, ¡guau! Puso un tema que se llama Follow the Signs. Y brutal, Dead Socio. Maquia. No es brutal Dead, ¿no? O sea, pero es muy áspero. Y brutal Dead, alien vegetariano y progresivo. Steven de momento cogió y puso a Alex Rudinger tocando un tema de Faceless que se llama Xenochrist. Sí, he visto ese video. Y qué gonorrea. Puta, parce, ese man. Pero va a tocar tanto. Porque el man, lo que me impresionó fue que el tipo ya es muy ambidiestro, o sea, domina los dos lados brutal. Entonces, digamos, eso sí ¿cómo se dice eso? Me animó pues a querer hacer algo parecido. Hacer algo parecido. Y yo me acuerdo que yo armé un set así en Astral Dissonance. Pues en Astral Dissonance yo buscaba era tener 2 rides, 2 chinas, 2 crash, el splash en el centro. ¿Usted le gusta poner un tom de piso al lado del hi-hat? A la izquierda. A mí se me hace rarísima esa configuración, güey. De hecho, ahorita... Yo no puedo tocar, pues nunca lo he intentado, pero creo que sería rarísimo. Por ver a ese man, yo grabé así un tema con Eta Karinae. Eta Karinae, yo me acuerdo que experimenté con un tom al frente, uno a la izquierda y uno a la derecha, o sea, un triángulo. Ese temita se llama Latencia Negativa. Ese es Podríamos hacer también otro programa hablando de las diferentes configuraciones de la baterista. Claro, yo sí he manejado varias, o sea, por lo menos en mi caso y ahorita actualmente. Hay que probar muchas configuraciones hasta que uno se aprenda a sentir cómodo prácticamente en cualquier set o que uno ya la tenga clara con el set, con el que uno se siente cómodo. Sí, yo manejo ahorita tres configuraciones dependiendo de donde esté. Pues 2 son muy similares, pero una es así en triángulo, ¿sí? Vamos a dejar eso para también otro programa. Claro, es con toda. Ahora sí, desahóguese usted con sus influencias. No, más que desahogarme, lo que pasa es que yo diría que obviamente hay bateristas que a mí me han influenciado o que me parece brutal lo que tocan, pero que yo nunca he tocado ninguna canción de ellos. O sea, yo podría hablar. Eso me pasa también a mí. Por ejemplo, yo amo a Iron Maiden y para mí Nico McBrain es uno de los tipos más locos para tocar y más tesos en su instrumento. Nico. Yo tuve la oportunidad de verlos hasta hace muy poco en vivo y literalmente fue un mar de emociones y me la pasé chillando todo el concierto. Pero yo nunca he tocado una canción de Iron Maiden en batería y me ha pasado así con otros bateristas que pues a mí me gustan mucho. Pero hablando puntualmente de bandas, sí ha habido bandas y pues inherentemente músicos que han tocado en esas bandas que me han llevado a querer imitarlos. Okay. Uno de ellos, pues para mí, una de las bandas favoritas para mí ha sido The Black Dahlia Murder y sobre todo esa etapa con Shannon Lucas, sí, pues obviamente Alan Cassidy también lo admiro muchísimo, lleva ya muchos años en la banda, pero para mi primera etapa, mis primeros acercamientos con la batería fue tocando las canciones del Nocturnal,
el de Florade, no sé, como todo ese estilo de Shannon Lucas, para mí eso fue maravilloso y fue una de las primeras bandas que pude ver en vivo también. Y pues ver a uno de... ¿Señor? ¿El Nocturnal es el azul? Sí. Ese álbum es una gonorrea, sí. Ver a un músico al que admiras en vivo y pues eso es algo que es brutal. Sí, no tiene precio, sí. Por otro lado, pues yo también me voy como muy a lo clásico, Morbid Angel, o sea, un Pete Sandoval. Sí, Pete Sandoval es... Y de hecho Pete Sandoval es uno de los que a mí me ha inspirado, sobre todo también en la configuración de la batería y en ciertas aplicaciones de lo que es el sonido en vivo de la batería, y yo he experimentado con cosas que aprendí directamente de Pete Sandoval, como el hecho de tocar en vivo microfoneando y con triggers, o utilizando triggers para la batería y no micrófonos. Entonces, sí. Pues bueno, son experiencias que no sé, o sea, me han llevado como a querer replicarlas. Sí, ese man yo lo vi cuando tocamos con Nonsense Premonition, le abrimos a I Am Morbid, como en el 2023 creo que fue eso, y vinieron con Pete. Ahí se mantendría como 60 y pico de años, como 60. Ya está cucho y toca resto. Y el hijo de madre todavía tocaba. Sí. O sea, obvio se veía pues por el tipo de técnica del man y eso. Digamos, uno mira tocar a Sandoval y él es muy clásico, él es sencillo y él bota mucho blast beat de muñeca. Sí, pero... Y tiene muchísimo aguante para tocar lo que toca. Pues yo digamos sí pienso que el hombre pues desarrolló una técnica un poquito mal, o sea, en el sentido... Como, o sea, la idea muy bien, pero sí como la posición, no sé, yo cuando lo veía tocar, como que, uy, qué bueno, realmente se mueve mucho y eso. Ahí estamos volviendo a algo que hablábamos hace un rato y era la accesibilidad que había en el momento. Sí, no, pues eso fue como el man pudo sacar esos movimientos. ¿Sí? Y ese fue su estilo. Es lo único, así que yo digo como, pero el piro tocaba, o sea, se escuchaba como escuchar el disco. Madre. Ahí vamos a la diferencia de por qué también antiguamente habían muchos bateristas que desarrollaban su estilo propio. No, y yo siento que eso no es antiguamente, o sea, eso es una labor que uno... debe procurar hacer. Exacto, o sea, que no suene tanto así como que lo está imitando, sino pues que uno puede ir como adaptando a su estilo cosas que escuchó de otros bateros. Sí. Entonces, que digamos, los tres que le mencioné, eso sí he procurado de cada uno adaptar cosas diferentes, ¿sí? Porque digamos aquí les era más como el estilo del uso de los toms y como el mancito hace con los platos y el uso de los toms. Los fills de pornoid. El pornoid es como ese, los fills, pero más que eso es el uso de las amalgamas en los compases, que cuando de un momento pasa así a 6 octavos a que es algo que hacemos mucho en Hitoma, ¿no? No, de octavos, sí, eso. Entonces digamos esa influencia me ha permitido entender Hitoma Safiama. Sí. Que al principio me dio duro entrar a la banda por esas combinaciones, porque yo estaba acostumbrado a echar punk, pero tocó ahí sacar ahí la influencia de porno. Y digamos de Rudinger es más como el tipo tiende como mucho a mezclar notas fantasmas. Yo sé que Pornoy también lo hace, pero es que y Priester, pero es que el estilo como cuando o sea, el estilo del suave cuando está tocando así suavecito, este man, o sea, es muy yacero, muy frito, y lo mezcla con un taponazo así re metalero, cuando el man está así ya tocando re con toda, marica, no sé, ese man mezcla los dos sonidos ya muy a otro nivel, el man está a un nivel que yo sé que hay muchos bateros re ásperos ahorita, bueno, ni más para ese género así de metalero y deathcoreero y esas vainas, porque digamos del deathcore hay un man que se llama Austin Archie, y el man toca en Lorna Shore. Uy, parce, ese hijo de madre es muy mozo. Lo que pasa es que si ya hablamos como de músicos tesos, ahí podríamos hacer otro, como podríamos ya no hablar de influencia, sino hacer como un tier de piros que hacen cosas muy vastas, güey. Uy, sí, ese man. Y eso que hablaríamos pasa, de los güey, que conocemos, porque habrán un montón que uno ni siquiera conoce, pero hacen vainas brutales. Que pueden dejar en los comentarios. Como por cerrar lo de mi tercera influencia, yo mencionaría a Suffocation. O sea, ¿Es que cuál etapa, ñero? Marica, pues es que prácticamente cualquiera de las etapas, pero pues
los bateristas que han tocado en Suffocation todos han sido muy máquinas, o sea, absolutamente todos. Pues mencione uno, el que más le gusta, que usted diga, ese disco. Pero es que no me acuerdo cómo se llama el mono, güey. A mí me gusta mucho el EP del Despise the Sun. El Despise the Sun. Rápidamente el mono, ese mono también grabó el Pinnacle of Bedlam. Y ese man toca en Malevolent Creation, parce, ese man tiene un estilo demasiado cerdo para tocar y bota mucho blast beat muy potente, muñequeado. O sea, realmente también cuando yo comencé a tocar batería, pues fue una de las bandas que yo dije como, parce, me gusta mucho cómo tocan estos manes y el estilo y bueno, en general. Uno era Mike Smith, el otro, el mono, no me acuerdo cómo se llama, bueno. Ese que vamos a buscar, a ver, ¿cómo se llama ese señor? Metal Archives. ¿Cómo se llama el Despise the Sun? Despise the Sun. A ver, drums, songwriting, drums. No Dave Kulros. Sí, y ese man estuvo en ese EP. Después volvió Mike Smith y después volvió Dave Kulros cuando se fue Mike después de muchos años. Entonces. Pero el man ha estado en horrendas. Grabó en Gorgon, severo disco. Ya que haya grabado en Gorgon, ¿sabe qué, perrito? La buena para ese piro. La re buena, diga. La re buena para ese piro. Bien como la margarina, la buena, pero así. Sí, no, claro, re brutal. Y es que Gorgon es una banda, la hijo de puta, weón. El baterista no, pues ahorita es que también es... Ya tendríamos que entrar a mirar. Eso podemos hacerlo, weón. O sea, ya hablamos de influencias. Podríamos brincarnos temas de copyright y analizar temas de fragmentos de canciones o feels o vainas como interesantes. Claro. Mejor dicho, podemos tener muchas ideas para esta serie de programas. Pueden darnos más ideas en sus comentarios. Sí, esperamos que obviamente esto sea algo que crezca poco a poco. Honestamente, pues hace tiempo queríamos hacer esto con David. La verdad veníamos pensándolo hace mucho tiempo. Porque a los dos, pues obviamente nos apasiona la batería, conocemos mucha gente, hemos tenido experiencias en vivo, hemos tenido experiencias grabando, a los dos nos gusta enseñar. Dentro de las cosas que planeamos hacer también es hacer como mini clínicas, hablando de lo que te decía al comienzo, o sea, ¿qué te hubiera gustado saber antes? Ese puede ser otro tema para otro programa porque ya no queremos extendernos tampoco eternamente. Uy, sí. Hay muchas cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de coger unas baquetas y sentarme a tocar y que me hubieran evitado muchos malestares, por así decirlo. Sí, claro, pues es que más que todo el sentado, ¿sí pilla? Eso sí me hubiera gustado, como que el sentado, la posición de las baquetas, la posición de los platos, etc. Sí, el sentado sí me hubiera gustado. Muchachos, muchas gracias por su tiempo, a los que se tomen el tiempo y el espacio de escuchar este programa y los próximos programas que vayamos sacando. Esperamos que le compartan esto a amigos que sepan que les gusta la batería. Les gusta la batería, sí, sas. Aprovechamos para hacer la promoción de las bandas. Ya saben, escuchen Hito Masafiama, escuchen Licantropía, escuchen Drunk Dog, escuchen Without Mind. Tenemos muchos amigos que tienen bandas y bandas muy buenas, o sea, no es como, ya no pasa lo que pensaba antiguamente la gente de que las bandas latinas eran malas o de menor nivel, no, acá hay para competir, acá afuera. Hay música muy chimba, yo puedo decir que escucho más... que no sean tan lame pelotas. Yo escucho más bandas nacionales que bandas internacionales y lo puedo decir como con mucha tranquilidad y pues bueno. Yo casi no escucho metal, güey. Ahorita no, casi no. Probablemente también podemos abrir espacios para dictar clases. Si alguien quiere aprender a tocar batería, sí. David te está enseñando. Anímate. ¿Quieres aprender a tocar un instrumento como yo? Uy, parce, ese guiño lo voy a poner de entrada y de cierre del video, weón. Inscríbete en el Colegio Espíritu Santo. Matricúlate. Toca hacer una nueva versión ahí. Ya, versión grande. 20 años después. Tenemos opciones para que aprendan a tocar. Tenemos un espacio que es este lugar para grabar. Si tienen una banda y quieren grabar material de calidad, sí, con baterías reales, porque hoy en día ese va a ser otro tema de otro programa. Baterías acústicas o baterías MIDI, baterías híbridas, pros, contras de cada una, bueno, etc. Muchachos,
Gracias por escucharnos. Ahí sí, como dijo el rapero, Dios los bendiga. Dios los bendiga, muchachos. Gracias, la buena. La buena, Amén. perros.